El mismo día en que Terra se hundió, la Reserva Federal de los Estados Unidos publicó su informe semestral de estabilidad financiera que casualmente daba un toque de atención en relación a los riesgos de las monedas estables. El informe de estabilidad financiera también advierte sobre otros factores que podrían provocar la implosión de toda la economía mundial. Y claro, estos factores también afectarían seriamente a las criptomonedas. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre la Reserva Federal, explicar punto por punto su informe de estabilidad financiera y entender lo que significa exactamente para el mercado de las criptomonedas. Antes de hablar de la Reserva Federal, necesitamos trasladaros un aviso crucial. No somos asesores financieros, aunque en el vídeo seremos muy sinceros. Todo lo que queremos es enseñar y entretener para que tu conocimiento pueda crecer. Si tu cartera te preocupa, acude a un asesor financiero y mírala con lupa. Si es la primera vez que llegas al canal, soy tu chica cripto y deseo que te conviertas en un seguidor habitual. Nuestra especialidad es crear contenido de la máxima calidad. Criptomonedas, noticias y reseñas son nuestra seña de identidad. Si este contenido llama tu atención, suscríbete al canal y haz sonar la campanita de notificación. Terminado este aviso tan esencial, veamos qué dice el informe sobre estabilidad financiera de la Reserva Federal. Si no estás familiarizado con la Reserva Federal, no te preocupes, te proporcionaremos un breve resumen. La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos de América. Como dato curioso, la Reserva Federal es técnicamente una empresa privada y no una entidad gubernamental, aunque trabaja muy estrechamente con el gobierno de los Estados Unidos y se atiene a las leyes que le imponen los políticos estadounidenses. A finales de los años 70, los políticos de los Estados Unidos encargaron a la Reserva Federal dos cosas: garantizar la estabilidad de los precios y asegurar el pleno empleo. Hoy en día, esto se conoce como el doble mandato de la Reserva Federal. La Reserva Federal cumple su doble mandato subiendo y bajando los tipos de interés. Hemos explicado cómo lo hacen en otro vídeo que dejaremos en la descripción. El aumento de los tipos de interés hace que los préstamos sean más caros y que ahorrar sea más atractivo. Esto reduce la inflación, pero también tiende a ralentizar la economía, lo que implica que haya menos puestos de trabajo. A la inversa, la disminución de los tipos de interés abarata los préstamos y hace menos atractivo el ahorro. Esto tiende a generar crecimiento económico, es decir, más empleo, pero se corre el riesgo de crear una inflación excesiva. Para que sirva de referencia, en los Estados Unidos la estabilidad de precios significa una tasa de inflación de alrededor del 2% anual y el pleno empleo significa una tasa de desempleo de alrededor del 4%. Como muchos de vosotros sabréis, la inflación lleva un tiempo siendo muy superior al 2% anual y el último dato del IPC ha alcanzado un increíble 8.3%. Esta inflación se debe a una combinación de factores que incluyen la impresión de dinero durante la pandemia, las interrupciones en las cadenas de suministro y, por supuesto, la guerra en curso en Ucrania y sus efectos en el precio de la energía y los alimentos. Por desgracia para la Reserva Federal, lo único que puede hacer para combatir la inflación es reducir la demanda de estos bienes y servicios, subiendo los tipos de interés, y eso es exactamente lo que ha estado haciendo. El único problema es que los individuos y las instituciones acumularon cantidades de deuda sin precedentes cuando los tipos de interés eran bajos, incluidos los gobiernos de todo el mundo, especialmente aquellos que tienen deuda denominada en dólares. Por ello, subir los tipos de interés de forma demasiado agresiva podría hacer que algo en el sistema financiero se rompiera, momento en el que muchos creen que la Reserva Federal se vería obligada a bajar los tipos de interés. El problema, por supuesto, es que si se bajan los tipos de interés se podría provocar un escenario de hiperinflación. El informe de estabilidad financiera de la Reserva Federal describe la situación económica actual y los factores que podrían causar su caída, algo que va mucho más allá de unas pocas criptomonedas experimentales. Como mencionamos en la introducción, la Reserva Federal publica informes de estabilidad financiera de forma semestral, concretamente en noviembre y en mayo.
Pues bien, ya hemos pasado mayo y la economía tiene hoy un aspecto muy diferente al que tenía en noviembre. Así que siéntate y relájate mientras explicamos lo mal que está la economía. Como siempre, daremos nuestra opinión a medida que avancemos. El informe de estabilidad financiera de la Reserva Federal comienza con una breve definición de lo que significa la estabilidad financiera. Citamos: un sistema financiero estable, cuando se ve afectado por eventos adversos o choques económicos, continúa satisfaciendo las demandas de los hogares y las empresas de servicios financieros, como la provisión de crédito y los servicios de pago. Los autores explican a continuación que hay una diferencia entre los choques económicos y las vulnerabilidades económicas. Los choques económicos son repentinos y a menudo difíciles de predecir, mientras que las vulnerabilidades económicas se acumulan a lo largo del tiempo y a menudo son fáciles de predecir y por tanto de solucionar por adelantado. Los autores identifican 4 categorías de vulnerabilidades económicas a las que la Reserva Federal presta atención. Estas son las valoraciones elevadas, como las acciones, cuyos precios están muy por encima de lo que justifican sus beneficios reales. El excesivo endeudamiento de los hogares y las empresas, que se explica por sí mismo. El excesivo apalancamiento del sistema financiero, es decir, asumir excesivos riesgos en forma de, por ejemplo, grandes operaciones especulativas en una franquicia de videojuegos. Y los riesgos de financiación, es decir, los pánicos bancarios en los que todo el mundo se apresura a sacar su dinero de una institución financiera al mismo tiempo. Aquí se incluye a los emisores de monedas estables como Tether y Circle. Más adelante lo comentaremos. Los autores subrayan que estas 4 vulnerabilidades económicas no son mutuamente excluyentes. Al contrario, pueden interactuar y a menudo lo hacen y por lo tanto tienen el potencial de convertir lo que de otro modo sería un pequeño problema económico en una catástrofe económica generalizada. Los autores también subrayan que estas 4 categorías de vulnerabilidades económicas no son exhaustivas, es decir, no cubren completamente todas las vulnerabilidades económicas que la Reserva Federal está vigilando y es probable que haya futuros cambios en esta clasificación por esa razón. La primera parte del informe de estabilidad financiera de la Reserva Federal ofrece una breve visión general de la precaria situación económica en la que se encuentran los Estados Unidos y, por extensión, el mundo. Desde el primer momento, los autores afirman que desde el informe de estabilidad financiera de noviembre de 2021, la incertidumbre sobre las perspectivas económicas ha aumentado. Tal y como están las cosas, los autores son unos optimistas. En cuanto a las 4 categorías de vulnerabilidad económica, los autores señalan, con razón, que las valoraciones de los activos siguen siendo elevadas a pesar de las recientes caídas, especialmente en el sector inmobiliario. Los autores también señalan que, citamos, los precios de los activos siguen siendo vulnerables a los descensos en respuesta a choques negativos. En cuanto al endeudamiento de las empresas y los hogares, los autores parecen haber concluido que las vulnerabilidades relacionadas con la deuda no son actualmente motivo de preocupación. No obstante, afirman que diversos factores macroeconómicos, como las interrupciones de las cadenas de suministro, podrían dificultar el pago de las deudas por parte de particulares e instituciones. Esto no suena del todo bien si se tiene en cuenta que la deuda de los hogares ha alcanzado recientemente la cifra récord de 16 billones en los Estados Unidos, pero para ser justos, estas cifras salieron a la luz después de que la Reserva Federal publicara este informe de estabilidad financiera. En cuanto al apalancamiento en el sector financiero, la Reserva Federal tampoco parece ver ningún riesgo. De hecho, esto es coherente con las estadísticas relacionadas con el apalancamiento que han disminuido desde el pasado otoño. Sin embargo, en cuanto a los riesgos de financiación, la Reserva Federal advierte que los emisores de monedas estables y los fondos de mercado monetario podrían enfrentarse a pánicos bancarios. Por cierto, los fondos de mercado monetario son algo así como una moneda estable institucional. Están compuestos por bonos gubernamentales, de modo que proporcionan un valor estable y al mismo tiempo proporcionan intereses. La primera parte del informe de estabilidad financiera de la Reserva Federal concluye con los resultados de una encuesta realizada a los participantes del mercado por las filiales de la Reserva Federal. Como se puede ver, la mayoría de ellos están preocupados por la guerra en Ucrania, la inflación, un crash del mercado, la venta de activos de los Estados Unidos por parte de extranjeros y el aumento de los precios de la energía.
Esto está relacionado con la incautación de los activos del Banco Central ruso en respuesta a la invasión de Ucrania y las implicaciones que tiene para las personas e instituciones extranjeras que poseen activos en los Estados Unidos. Si quieres, puedes obtener más información sobre las sanciones contra Rusia y cómo podrían afectarte siguiendo el enlace de la descripción. La segunda parte del informe de estabilidad financiera de la Reserva Federal profundiza en la primera de las 4 categorías de vulnerabilidad económica, la valoración de los activos. Después de reiterar lo que mencionaron en la visión general, los autores dan a entender que el mercado de la vivienda seguirá subiendo aunque se produzca una ligera corrección y que, citamos, es poco probable que una crisis en las viviendas sea amplificada por el sistema financiero. En otras palabras, la burbuja inmobiliaria seguirá creciendo, pero no esperan que haga estallar al sistema financiero como ocurrió en 2008. A continuación, los autores se refieren a la subida de los tipos de interés de los bonos del Estado, es decir, de la deuda pública, y admiten que este aumento de los tipos podría reducir las valoraciones de los mercados de activos en su conjunto. Lo curioso es que los autores no comentan el hecho de que la rentabilidad de los bonos de los Estados Unidos a 2 años superaron brevemente el rendimiento de sus bonos a 10 años a finales de marzo. Es más, a día de hoy, ambas rentabilidades siguen estando incómodamente cerca. Todo ello a pesar de que literalmente se muestra en la infografía que los autores proporcionan. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque cuando la rentabilidad de los bonos a 2 años es superior a la de los bonos a 10 años, se dice que se ha producido una inversión de la curva de tipos, de los tipos de interés, y se considera una señal de que se avecina una recesión. Esto se debe a que en condiciones económicas normales, los tipos de interés de la deuda a largo plazo son más altos que los de la deuda a corto plazo. Esto se debe al mayor riesgo que toma un inversor a largo plazo y a los costes de oportunidad que esto conlleva. Cuando los tipos de interés de la deuda a corto plazo son más altos que a largo plazo, nos encontramos ante una situación anormal que indica que algo no funciona. En un recuadro informativo, unas páginas más adelante, los autores mencionan otro factor muy importante que es el deterioro de la profundidad de mercado en todos los activos. La profundidad del mercado es una medida del número de personas que participan activamente en un mercado determinado mediante ofertas de compra o de venta. Cuando la profundidad del mercado es escasa, se produce una mayor volatilidad. Los autores descubrieron que la profundidad del mercado sigue siendo extremadamente baja en relación con la volatilidad. Esto sugiere que los proveedores de liquidez, es decir, los inversores institucionales, están siendo extremadamente cautelosos, lo cual significa que hay riesgo de una mayor volatilidad en los precios. Curiosamente, los autores terminan el recuadro informativo diciendo que no hay que preocuparse por la falta de profundidad y liquidez del mercado, ya que no parece provocar ningún efecto secundario negativo, al menos no todavía. Tras el recuadro informativo, los autores pasan a hablar de los bonos corporativos, es decir, de la deuda de las empresas, y el aspecto principal al que prestan atención es al diferencial, es decir, a la diferencia entre los distintos tipos de bonos corporativos. Si los diferenciales entre los bonos corporativos son amplios, se considera una mala señal, en caso contrario se considera una buena señal. Los autores indican que los diferenciales de los bonos corporativos siguen estando en mínimos históricos, por lo que todo está bien en ese aspecto. Aún así, los autores descubrieron que muchos bonos corporativos corren el riesgo de ser degradados, es decir, de ser designados como de alto riesgo o de baja calidad, o lo que es lo mismo, bonos basura. Tras ofrecer una breve actualización sobre la transición en curso a una nueva norma para calcular los tipos de interés de los préstamos que se realizan entre bancos, los autores examinan el lento descenso del mercado de valores y no parecen preocupados. Esto podría tener algo que ver con la hipótesis de que la Reserva Federal está explotando intencionadamente el mercado de valores como medio para combatir la inflación. Se trata de un rumor que se escucha por ahí. En cuanto a los bienes inmuebles, citamos, las valoraciones de los bienes inmuebles comerciales se mantuvieron algo elevadas y el coste de los terrenos agrícolas en los Estados Unidos también ha aumentado rápidamente. Si te preguntas por qué el coste de las tierras de uso agrícola se está disparando, busca mayor propietario de tierras agrícolas de Estados Unidos en Google
el resultado que encontrarás es sorprendente. Por último, aunque no por ello menos importante, tenemos la vivienda habitual, cuyos precios, citamos, siguieron aumentando a un ritmo rápido y las relaciones precio-alquiler se mantuvieron altas en relación con los niveles históricos. Los gráficos lo dicen todo. Si te preguntas por qué la vivienda habitual sigue subiendo, una de las razones es BlackRock y puedes aprender todo sobre esta empresa usando el enlace de la descripción. La tercera parte del informe de estabilidad financiera de la Reserva Federal profundiza en la segunda de las 4 categorías de vulnerabilidad económica, el endeudamiento de los hogares y las empresas. Los autores comienzan diciendo que los riesgos en este caso son bastante moderados, ya que la relación entre la deuda y el PIB sigue disminuyendo. De hecho, muchas personas e instituciones están tomando las medidas necesarias para reducir su endeudamiento excesivo y, lo que es más importante, la emisión de deuda corporativa de alto riesgo ha disminuido. Los autores también señalan que el volumen de deuda de las empresas que cotizan en bolsa también ha disminuido hasta alcanzar los niveles anteriores a la pandemia, excepto en el caso de las empresas que pertenecen a los sectores más afectados por las restricciones de la pandemia, como las compañías aéreas, los hoteles, los restaurantes y similares. No obstante, los autores advierten que la disminución de los beneficios de todas las empresas que cotizan en bolsa, combinada con el aumento de los tipos de interés, podría dificultar mucho el pago de sus deudas actuales, y si se añade el aumento de los costes de la energía a la ecuación, las empresas de algunos sectores podrían sufrir graves dificultades. Ten en cuenta que esta es la situación económica actual para las grandes empresas. Para las pequeñas empresas, la situación económica es mucho más grave debido al rápido aumento del coste de la mano de obra y las materias primas. Nos habría gustado encontrar al menos un párrafo hablando de las pequeñas empresas. En su lugar, los autores se centraron en los hogares, donde los niveles de deuda siguen siendo moderados en lo que respecta a las vulnerabilidades económicas. Mejor aún, la mayor parte de la deuda está siendo asumida por individuos e instituciones con bajo riesgo crediticio. Los autores comentan todos los diferentes tipos de deuda, incluyendo la deuda estudiantil, la deuda de préstamos de automóviles, la deuda de las tarjetas de crédito, etc., y dicen que tampoco hay motivo de preocupación. Nosotros creemos que sí que hay que preocuparse porque la burbuja de la deuda se ha vuelto insostenible. Puedes aprender más sobre este tema usando el enlace de la descripción. La cuarta parte del informe de estabilidad financiera de la Reserva Federal es un análisis en profundidad de la tercera de las 4 categorías de vulnerabilidad económica, el apalancamiento en el sector financiero. Aquí los autores comienzan diciendo que ningún sector económico parece estar demasiado apalancado. Solo hay una excepción, los seguros de vida, que comentaremos un poco más adelante. Los autores también insinúan que el sector financiero de los Estados Unidos podría enfrentarse a problemas imprevistos debido a su exposición indirecta a Rusia a través de las instituciones financieras europeas que a su vez están expuestas a Rusia. Hablando del sector financiero, parece que a los grandes bancos les va muy bien a pesar de un ligero descenso de los beneficios durante el primer trimestre de este año, así que eso es una buena noticia, ¿verdad, chicos? Ahora, en serio, los autores señalan que los bancos llevan más de un año reduciendo gradualmente sus requisitos para otorgar préstamos, ya que cargándote con deudas innecesarias es como los bancos ganan dinero. Los autores dicen que esta reducción de los requisitos no es un problema, pero imaginamos que podría serlo si esta tendencia continúa. Pero volvamos a los seguros de vida. Según los autores, las compañías de seguros de vida de los Estados Unidos han estado comprando montones de deuda corporativas de alto riesgo. Los autores creen que el aumento de los tipos de interés reducirá este arriesgado comportamiento. Las compañías de seguros de vida ya no necesitarán comprar deuda corporativa de alto riesgo para ser rentables. Aunque este comportamiento de riesgo puede deberse al hecho de que la población está envejeciendo y por ello las compañías de seguros de vida pronto podrían estar pagando más de lo que ingresan, haciéndolas inviables, lo mismo ocurre con otros sectores. En cualquier caso, los fondos de cobertura tienen un comportamiento igualmente arriesgado y los autores señalan que la SEC descubrió que la mayoría de los fondos de cobertura más grandes estaban expuestos a Rusia, lo que realmente no es una sorpresa si se tienen en cuenta titulares como estos. La quinta parte del informe de estabilidad financiera de la Reserva Federal
es un análisis en profundidad de la última de las 4 categorías de vulnerabilidad económica, el riesgo de financiación. Recuerda que esta categoría incluye a las criptomonedas. Los autores dejan caer una estadística disparatada, y es que la cantidad de pasivos que son vulnerables a un pánico bancario es de más de 19 billones de dólares, lo que supone el 80% del PIB de los Estados Unidos. Esto implica que un pánico en estos activos tendría un gran impacto en la economía de los Estados Unidos. Como siempre, los bancos parecen totalmente financiados en lo que respecta a la Reserva Federal, y los autores especifican que los bancos han empezado a rotar algunas de sus tenencias hacia inversiones de menor riesgo para proteger sus espaldas, por así decirlo. Después de advertir sobre los riesgos potenciales que plantean los fondos de mercado monetario, los autores finalmente se centran en las monedas estables, cuya capitalización de mercado ha crecido exponencialmente durante el último año. Los autores reiteran que podría haber problemas si todo el mundo tratara de canjear sus monedas estables por dólares. Esto incluye a proveedores de la talla de Tether, Circle y Paxos. Si has visto nuestro vídeo sobre los activos que respaldan las monedas estables, sabrás que aunque todas están respaldadas por algún tipo de deuda, no toda esta deuda es líquida. Lo que molesta es que los autores no dicen mucho más sobre las monedas estables y en su lugar dirigen al lector a un informe elaborado por el Grupo de Trabajo del Presidente sobre los mercados financieros de finales del año pasado, del que ya hablamos en otro vídeo. Lo encontrarás en la descripción. Otro aspecto relacionado con las criptomonedas que los autores tratan es la reciente orden ejecutiva sobre criptomonedas emitida por el presidente de los Estados Unidos y cómo la Reserva Federal examinará si la volatilidad del mercado de las criptomonedas en su conjunto supone un riesgo para la estabilidad financiera de acuerdo con dicha orden ejecutiva. La Reserva Federal también continuará explorando la posibilidad de emitir una moneda digital de Banco Central o CBDC y discute la perspectiva de un dólar digital en profundidad en el cuadro de información de las siguientes páginas del informe. Aquí hay que señalar algunas cosas. Para empezar, los autores especifican que, citamos, la Reserva Federal no tiene intención de proceder a la emisión de una CBDC sin un claro apoyo del Poder Ejecutivo y del Congreso, idealmente en forma de una ley específica de autorización. Esto se debe simplemente a que la emisión de una CBDC podría poner patas arriba al sistema financiero, algo que tendrás claro si has visto nuestro vídeo sobre el informe del dólar digital de la Reserva Federal, al que los autores también hacen referencia. Como se detalla en ese informe, un dólar digital tendría que preservar la privacidad y al mismo tiempo hacer un seguimiento de cada transacción. Y por tanto, no hay privacidad posible. También tendría que garantizar que los grandes bancos no queden fuera de la ecuación y asegurar que este dólar digital sea interoperable con todas las infraestructuras financieras existentes. Poco después, los autores insinúan que el principal beneficio de un dólar digital es que podría utilizarse para luchar contra los nuevos tipos de dinero digital, es decir, las criptomonedas, incluidas las monedas estables. Esto no sería descabellado, dado que muchos otros países están desarrollando CBDCs con este fin. Afortunadamente, todo lo que la Reserva Federal está haciendo por ahora es recoger las opiniones de las partes interesadas, que probablemente son los tipos de Wall Street. A continuación, los autores comentan todas las llamadas de margen que se produjeron poco después de la invasión rusa de Ucrania, especialmente en los mercados de materias primas. Resulta que esto es algo que también cubrimos en un vídeo reciente. Hay que ver la de vídeos que tenemos. Como siempre, lo encontrarás en la descripción. De todos modos, para terminar la sección, los autores se toman un segundo para hablar de nuevo de las compañías de seguros de vida, y lo que dicen parece confirmar la sospecha de que estas compañías pueden estar pasando dificultades por tener reducidos ingresos pero mayores gastos. La parte final del informe de estabilidad financiera de la Reserva Federal habla de los riesgos a corto plazo para el sistema financiero y de cómo se relacionan con las 4 categorías de vulnerabilidad económica, si es que lo hacen. Observa que estos riesgos se basan tanto en datos concretos como en la propia encuesta de la Reserva Federal a los participantes del mercado. Naturalmente, el primer riesgo a corto plazo para el sistema financiero es la guerra en Ucrania. Los autores advierten que podría colapsar al sistema financiero global si la guerra se prolonga demasiado. Esto se debe a que aumentaría los tipos de interés en la mayoría de los países, hundiría la economía europea y haría caer a los bancos europeos, que tienen mucho apalancamiento y están muy expuestos a Rusia.
Este contagio económico se extendería inevitablemente a otras regiones del mundo, incluida América. El segundo riesgo a corto plazo para el sistema financiero es la inflación, ya que si continúa, obligará a la Reserva Federal a seguir subiendo los tipos de interés. Esto aplastará tanto a los particulares como a las instituciones, sobre todo a aquellas que están muy endeudadas y especialmente si la actividad económica está en declive, como podría decirse que ya lo está. El tercer riesgo a corto plazo para el sistema financiero es China, debido a una combinación del lento colapso de su mercado inmobiliario y unos confinamientos poco científicos que están destruyendo literalmente la economía del país. Al igual que la guerra en Ucrania, lo que ocurre en China se extenderá por todo el mundo. El cuarto riesgo a corto plazo para el sistema financiero es uno que se ha pasado por alto. Nos referimos a los efectos que todo lo anterior podría tener en los países en desarrollo. Los autores identifican a los países en desarrollo endeudados que importan la mayor parte de sus alimentos y energía como los que corren más riesgo. Y como no podía ser de otra forma, tenemos un vídeo sobre la próxima escasez mundial de alimentos que el Banco de Inglaterra advierte que será apocalíptica. Lo encontrarás en la descripción. Y ahora el momento que has estado esperando. ¿Qué demonios significa todo esto para el sector de las criptomonedas? Bueno, además de todos los factores macro absolutamente aterradores, no parece haber nada específico en contra de las criptomonedas en la retórica de la Reserva Federal. Sí, hay preocupación por las monedas estables, pero mientras no supongan una amenaza para la estabilidad financiera, seguirán en un segundo plano. No parece importar el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos se beneficie de tener miles de millones de dólares digitales de facto repartidos por todo el mundo, mientras que las monedas extranjeras sucumben a la inflación. Tal vez recordéis que la Reserva Federal también está interesada en examinar los riesgos de estabilidad financiera que plantea el mercado de las criptomonedas en su conjunto, pero parece que tampoco hay demasiados motivos de preocupación en este sentido. Decimos esto porque el informe de estabilidad financiera de la Reserva Federal se complementa con otro informe de estabilidad financiera publicado por el Departamento del Tesoro, y la propia secretaria de esta institución, Janet Yellen, dijo recientemente que las criptomonedas no suponen una amenaza para la estabilidad financiera. Ahora bien, esto no quiere decir que no cambie en el futuro, y al ritmo que se está produciendo la adopción de las criptomonedas, se trata de un tema al que los reguladores probablemente quieran adelantarse, y a buen seguro es lo que Janet está pensando. Por otra parte, hay muchos otros aspectos más urgentes de los que se ocupan la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro y todos los demás departamentos del gobierno de los Estados Unidos. La guerra en Ucrania, la inflación, los problemas de las cadenas de suministro, la escasez de alimentos, el malestar social y desde la semana pasada los ovnis. En serio, echa un vistazo a la transmisión en directo de la audiencia sobre los ovnis, es realmente interesante. También están las próximas elecciones de mitad de periodo en los Estados Unidos que podrían tener enormes implicaciones para las regulaciones de las criptomonedas. El bando que parece más probable que gane es el que está a favor de las criptomonedas. ¿Adivinas cuál? En resumen, la Reserva Federal no ve a las criptomonedas como una amenaza para la estabilidad financiera. No obstante, los elementos que le preocupan probablemente también deberían preocuparnos a todos nosotros y deberían ser tomados más en serio. Si la segunda mitad de este año se parece en algo a la primera, va a ser una montaña rusa infernal. Puedes estar seguro de que estaremos a tu lado gritando sobre las criptomonedas todo el tiempo. Y hasta aquí nuestro análisis del informe de estabilidad financiera de la Reserva Federal. Si te ha parecido interesante, dale al botón de me gusta para hacérnoslo saber. No olvides suscribirte al canal y hacer sonar esa campanita de notificación antes de irte. Si buscas más contenido creado por Coinbureau, echa un vistazo a Coinbureau Clips para encontrar información urgente. Puedes sintonizar el podcast de Coinbureau si quieres profundizar en otros aspectos interesantes del sector de las criptomonedas. También estamos activos en Twitter, TikTok e Instagram y enviamos actualizaciones detalladas sobre el mercado de las criptomonedas en Telegram. Si quieres saber la composición de nuestra cartera, podrías suscribirte a la newsletter semanal. Gracias por tu atención, esperamos que te haya gustado. Chao, chao.